Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo programa, Sicut Joseph. Trajimos a un invitado que probablemente ya muchos lo conocen, es el padre Javier Olivera Rabasi. Vamos a hablar sobre un tema muy importante siempre para nuestra formación. Y creo que traer al padre Rabasi al canal para que nos explique y nos aclare dudas sobre este tema ha sido lo ideal. ¿Cómo está, padre? Bueno, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy muy contento. Gracias por estar aquí con ustedes. Un gustazo. Gracias a usted por su tiempo. Por favor. Y antes de comenzar, si quisiera que encomendáramos este programa al Señor, así que le puedo pedir, Padre, si puede hacer una oración Claro, inicial. claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Amén. hacemos una oración especialmente al Espíritu Santo para que ilumine esta conversación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mm. Aquí Muy estamos. Bueno, bien, muy bien. Sabemos que cuando hablamos de la Inquisición, existe una propaganda anticatólica de que decían de que cualquier persona veían que era científico, que alguien que lo acusaban de brujo o lo que sea, lo perseguía la iglesia, los torturaban, los asesinaban y que la iglesia cometió no sé cuántos millones de muertes en aquel entonces. Entonces, sabemos que hay bastante de ese tipo de propaganda. Entonces, aquí el padre nos va a ayudar bastante a esclarecer muchas dudas. Entonces, creo que para comenzar esta plática sobre la Inquisición, hay que hacer esta pregunta, que ¿qué era exactamente la Inquisición y por qué surgió dentro de la Iglesia Católica? ujú. Bueno, en primer lugar, la Inquisición no surge dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Empecemos ahí. En todo caso, la palabra Inquisición, en todo caso, es investigación. E inquirere en latín es justamente eso, buscarla, investigar alguna cosa. Y hay algunos delitos que en tiempos de cristiandad, ya usamos palabras raras porque la gente no va a entender, ¿qué es la cristiandad? Es un periodo histórico en el que dicen los papas, es una frase muy común, de que la filosofía del evangelio la cosmovisión, si queremos, del evangelio, gobernaba los estados, ¿no? O sea, en un tiempo donde, hubo un tiempo que la gente no lo crea, donde la sociedad, el estado era cristiano. Y aunque no eran todos santos, ni mucho menos, eran tan pecadores o más miserables que nosotros, incluso pueden ser perfectamente, pero llamaban al pan pan y al vino vino. No le llamaban al bien mal y al mal bien como decimos hoy en día, ¿no? Que hoy está todo como dado vuelta, tergiversado. Entonces, ¿a qué se le llama Inquisición habitualmente? A un proceso jurídico que nace especialmente a partir de la Edad Media para intentar salvaguardar el derecho de los imputados. Voy de vuelta. Inquisición es un proceso jurídico surgido especialmente en tiempos de la cristiandad, en tiempos de la Edad Media, donde para que al rey o al imputado, al acusado, se le pudiesen dar garantías procesales, ¿no? La Iglesia promueve un proceso para que digamos, el Estado, el reino o el gobernante, no llevase a la justicia a una persona que fuese inocente sin pruebas. Y por otro lado, para que la gente, el mundo común, no tomase la justicia por mano propia. Por eso ha sido llamado muchas veces la Inquisición un tribunal de misericordia. Me explico entonces por qué. A ver, voy a poner un ejemplo y la gente va a entender muy bien ahora. ¿Qué pasaría si hoy una persona se levantara una mañana, un loco, un enfermo, un demente, y dijese que hay que matar a todos, a toda la gente de raza negra? O hay que matar a todos los homosexuales, o hay que matar a todos los que son judíos o asiáticos o lo que sea. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta de parte del Estado? Pregunto, ¿cuál sería? ¿Qué te parece? No, enciérrenlo. Enciérrenlo, exactamente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hemos llegado a un consenso social, ¿sí? De que a pesar de que haya diferencias políticas, religiosas o lo que sea, uno intenta vivir en una sociedad en la que con nuestras diferencias, bueno, perfecto, pero uno tiene que respetar a la persona siempre. No porque el otro sea de otra religión o de otra raza o de lo que fuere, yo voy a estar en contra de esa persona. Hemos llegado bueno, ok.
¿Y por qué? Porque hoy sería un delito la discriminación injusta de una persona. ¿Ok? Bueno, no solamente sería un delito, sería hasta incluso un pecado. Bueno, si uno se traslada a tiempos de la Edad Media, algo análogo, algo parecido pasaba respecto de la fe. La gente, cuando vivía en un contexto donde la civilización completa miraba o vivía de cara a Dios, donde el Dios era el centro de la vida, por más que eran, reitero, el carnicero, el herrero, el carpintero eran tan miserables como nosotros, no hace falta que sean santos todos, ni mucho menos, pero sabían que había cosas que eran intocables. Por ejemplo, la vida del alma, la vida de la fe. No se podía jugar con Dios, no se podía jugar con los sacramentos, no se podía jugar con los santos, con la Virgen, con la fe, al final de cuentas. Bueno, entonces, ¿qué sucedía? Si alguien un día dijera, en aquel tiempo, decía algo contra la vida de la fe, mucha gente, sin siquiera esperar todavía el veredicto de un juez, era capaz de tomar justicia por mano propia, como pasa hoy en día todavía en muchos lugares, donde un violador, un miserable que viola a un niño o una niña, la gente en muchos lugares humildes ni siquiera espera que llegue la policía. Lo linchan al tipo, ¿no? Lo linchan. Bueno, que si eso pasa todavía hoy en día, ¿no? En aquellos tiempos, si una persona decía o hacía algo contrario a la vida del alma, a la vida de la fe, mucha gente podía tomar la justicia por mano propia. Bien, en tiempos de la Edad Media, estamos hablando del siglo XI, 1100 principalmente, van a comenzar en varios reinos distintos para salvaguardar el derecho de esas personas acusadas, porque también te podían acusar injustamente. Entonces te tomaba el brazo secular y te podía detener. ¿Qué pasaba? Como la herejía, o sea, el hablar en contra o el hacer algo contra la fe de modo pertinaz, eso es una herejía, ¿no? Era no solamente en tiempos de cristiandad un pecado grave, muy grave, como el día de hoy, la herejía es un pecado, ¿no? Sino que también era un delito. ¿Por qué? Porque minaba el orden social, minaba la concordia política, minaba, así como yo decía antes, que un loco salta hoy a decir una cosa así como la que recién dije, ¿no? Bueno, minaba el orden social. Entonces es un delito. Bueno, en aquel tiempo la herejía no solamente era un pecado, sino que también era un delito. Y por lo tanto tenía que ser investigado. ¿M? Por el brazo secular. ¿Qué es el brazo secular? El brazo del Estado, el brazo político, digamos. Entonces, cómo surge la Inquisición? La Inquisición surge de parte de la Iglesia pidiéndole y ofreciéndose al Estado, digamos, de aquel momento, para explicar y para intentar convencer a quien había sido acusado de herejía que si lo había hecho se desdijera de ello. Y si se desdecía de esto, se le conmutaba la pena, no se le aplicaba la pena mayor que en algunos casos podía ser la pena hasta incluso de muerte, por ese delito tan grande de aquel momento, reitero, en aquella civilización que vivía de cara a Dios, como podía ser la herejía. Y por eso se le ha llamado a la Inquisición un tribunal de misericordia, porque buscaba no la condena del imputado, sino al contrario. En primer lugar, si había cometido el delito y el pecado, el arrepentimiento. Y en segundo lugar, se intentaba que al menos uno fuera acusado con pruebas. Bueno, esto es un poco el origen de lo que es la Inquisición. Ha habido después toda una leyenda negra, especialmente del mundo, desde parte del mundo protestante, respecto de una de las Inquisiciones, que fue la española. Pero mucho antes de la española estuvo la Inquisición inglesa, la francesa, la italiana, la holandesa. Te diría que la Inquisición española, que es la que más siempre se ataca, es la última de todas, que se instaura al final de todo. También hubo Inquisiciones protestantes, las típicas quemas de brujas que uno escucha, ¿no? Las brujas de Salem, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, o en varios lugares, principalmente se dieron en ámbitos protestantes. Pero cuando uno se mete en internet a buscar en Google, la gente no sabe, porque la gente no lee nada, ¿no? Y después nunca le dio un resumen de Inquisición, entonces, bueno, repite lo que dice Netflix, lo que dice, no sé, Cuevana, lo que dicen las páginas de internet de cine, de cine. Entonces, claro, no repite, sí, la Inquisición te mataban porque pensabas distinto. Un disparate total. En primer lugar, la iglesia nunca participaba de la tortura, ni del asesinato, ni nada. Al contrario, un cura no podía, un religioso, un sacerdote, no podía ni siquiera presenciar un acto de tortura. Esto está todo en la suma teológica, porque quedaba incluso fuera de la posibilidad de administrar sacramentos, quedaba de modo irregular, ¿no? Entonces, todas las fotos que uno mira a veces en internet, que son pinturas o grabados, o que son todos posteriores, de 400 años después, que para intentar denigrar a la Iglesia Católica
los protestantes inventaron para colocar en cuadros, en pinturas, en grabados, no sé, en lo que fuera, en silografía, en litografía, para que la gente, uf, fíjate, qué tremendo. Pero bueno, entonces lo importante es tener en cuenta que el cuestionamiento público o la negación del dato revelado, acompañado de contumacia, es decir, terquedad, constituía un pecado y además un delito penal, ¿no? Que ese delito penal, si uno no se arrepentía, bueno, podía llevarlo a que uno terminara por lo menos siendo imputado y procesado. Y un tema importante, sí, súper importante, que solamente podía caerse en el pecado de herejía si se era bautizado católico. Por eso la Inquisición nunca va a enjuiciar, no puede, porque no entra dentro de su jurisdicción, a un judío. Nunca va a enjuiciar a un musulmán. Por una cuestión muy sencilla, porque el judío o el musulmán no pueden cometer el pecado de herejía porque no tienen fe al no estar bautizados. Entonces no se enjuiciaba a un judío o no se enjuiciaba a un musulmán porque no tenía fe. Entonces no podía ser no podía ser enjuiciado, no podés cometer el pecado de herejía, ¿no? Bueno, más o menos esa es la introducción. Perfecto, padre. Entonces, supongo que ahorita hay personas que deben de decir, bueno, entonces la Inquisición no mató absolutamente a nadie. O sea, ¿habrá habido algún caso? La Inquisición desde el punto de vista de la Iglesia Católica, cuando la gente escucha hablar de la Inquisición, Ujú, la Inquisición mató la Inquisición no podía matar a alguien, solamente investigaba, llevaba adelante un proceso y después, si la persona no se arrepentía, si la persona efectivamente había cometido el pecado y el delito de herejía, se le pedía la retractación, ¿no? Además, todo un proceso, el Tribunal de Inquisición era muy serio, ¿no? Había un proceso muy, pero muy largo. Por ejemplo, no se aceptaban las denuncias anónimas, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque si no, uno, claro, es muy fácil. Denuncio a mi vecino que dijo, habló en contra de la Virgen, entonces yo le quiero quitar la casa a mi vecino y lo denuncio y le toma el Tribunal de Inquisición. Segunda cosa, era mucho más suave la detención y el proceso penal en el Tribunal de la Inquisición que en el Tribunal secular típico. Por eso había presos que estaban detenidos por homicidio, por violación, por robo, que a propósito muchas veces, para cambiar de tribunal de jurisdicción, estando en la cárcel, comenzaban a proferir herejías. ¿Por qué? Porque el fuero de atracción le quitaban la jurisdicción, el fuero penal ordinario, digamos, y pasaban al fuero federal, digamos, entre comillas, o al fuero de la Inquisición, donde eran tratados mucho mejor y donde tenían un proceso mucho más justo. Tercer lugar, ¿por qué se llamó también Tribunal de Misericordia? Porque si uno se arrepentía, se conmutaba la pena. ¿Y por qué digo entonces que la Inquisición no podía matar a nadie per se? Porque la Iglesia Católica no tenía la potestad, lo que llamamos en derecho el monopolio de la defensa de la violencia legítima, ¿no? Es el monopolio de la violencia legítima, lo tiene siempre el Estado o el rey. Simplemente actuaba de modo de perito. Si la persona había cometido ese pecado y ese delito, se le buscaba la retractación. Si se retractaba, se le conmutaba la pena y no era entregado al tribunal digamos, del Estado para que sea finalmente sancionado. Bueno, como eso, entonces hay mucho para decir. Pero hay que entender este concepto, si no, la gente a veces no entiende. En tiempos donde la fe era el centro de la vida cristiana, era mucho más grave, esto lo dice Santo Tomás, ¿no? Era mucho más grave corromper la fe, que es la vida del alma, que falsificar la moneda. ¿Mm? Esta es una frase famosa de Santo Tomás. ¿Por qué qué tiene que ver Santo Tomás? La moneda, la fe. Bueno, en tiempos de la Edad Media, en tiempos de la Inquisición justamente, la falsificación de la moneda conllevaba la pena de muerte. Fíjese qué interesante. ¿Por qué? Porque era un delito contra el propio rey. Habitualmente las monedas llevaban en una de sus caras la misma cara del rey. Entonces, falsificar la moneda era ir en contra de tu propia patria. ¿Mm? Entonces, si por falsificar la moneda, dice Santo Tomás, corresponde en muchos casos la pena de muerte, mucho más grave es corromper o falsificar la fe, que es la vida del alma, ¿no? Bueno, esa era un poco la mentalidad de la época. Y, y también ahora existe la Inquisición, digo, por las dudas, ¿no? Hoy también hay una censura, porque cada época tiene su Inquisición. O sea, uno quiere ver a veces
Por ejemplo, anímese a publicar en YouTube o en TikTok o en lo que, ahora en Twitter no, porque está Elon Musk, que es distinto, que da un poco más de libertad. Pero anímese a publicar alguna cosa que sepan que está prohibido por las grandes corporaciones hoy wokistas y qué sé yo. Anímese a decir alguna cosa en público, ¿no? O te va a caer la policía, o te van a censurar el video, o te van a impedir que. Hoy también hay una cierta inquisición, porque cada época tiene una fe verdadera o falsa, no importa. Y cada época intenta, entre comillas, defender esa verdad o falsa verdad que está intentando, no sé, mantener, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poquito la Inquisición. Entonces, la pregunta de si mató a alguien, claro que mató a alguien, sí, porque había pena de muerte por el delito de herejía si uno se mantenía contumaz a eso, ¿no? Y claro que en algunos casos fueron injustamente algunos sentenciados de parte del Estado. Pero claramente que también en muchos casos, fueron sentenciados como correspondía, porque era el delito penal de la época. Después, la Inquisición, por ejemplo, ya ahora me acuerdo un poco en voz alta, la Inquisición en Hispanoamérica, unos 500 o 450 años de Inquisición. ¿Cuánta gente murió? Hubo también una Inquisición europea y también en Hispanoamérica, en nuestros países. ¿Cuánta gente murió en 450 años de Inquisición más o menos en Hispanoamérica? Apenas 81 personas. Por eso lo que decías al principio, la gente cree que fueron millones y millones. Primero que no había millones y millones de personas como hay ahora, imagínense, en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, que es falso y que se ha planteado todo este proceso. A ver, no, Galileo Galilei lo mataron, lo que van a la Inquisición, murió en la cama, murió de viejo. Eh, hay mucho bulo dando vuelta, pero bueno, como no se lee nada y no se dice nada, bueno, pues, se cree como si fuera nada, ¿no? Sí, 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 correcto. Y, padre, en cuanto a funcionamientos y procesos de la Inquisición, ¿cómo se llevaba a cabo los juicios de la Inquisición y qué garantías legales podían llegar a tener los acusados? Bien, la Inquisición fue uno de los primeros tribunales en la Edad Media Ujú. que se exigía prácticamente poner un abogado de oficio, ¿no? El mismo inquisidor el mismo inquisidor era el juez que llevaba adelante el proceso inquisitorial, ¿no? Imponía que la persona que acusaba, en el caso de que acusara falsamente y después se demostrase que esa acusación era falsa, era pasible de recibir la misma pena por la cual estaba acusando. Entonces yo te acusaba a vos de hereje y finalmente después se demostraba que era mentira, que yo me había ensañado con vos y te había acusado porque me habías caído mal, porque no me gusta la gente con barba, que cualquier cosa, lo que sea. Bueno, yo debo ser pasible el día de mañana de recibir la misma pena que te hubieses correspondido a vos porque te acusé falsamente. O sea, se aplicaba la ley del talión inversamente. Yo tengo que estar dispuesto a recibir la pena que vas a recibir vos en el caso que yo estoy mintiendo, ¿sí? Después, el currículum, si queremos, de un inquisidor. Había que tener un cierto currículum de casi de vida de santidad. 40 años o mayor, ya 40 años para aquella época era gente madura, no como ahora Sí, nosotros, la gente moría mucho, mucho más temprano, por cierto, ¿no? Y muchos de estos incluso fueron mártires. De hecho, hasta el día de hoy todavía nosotros tenemos a San Pedro de Verona, uno de los famosos primeros mártires dominicos, extremado en la prudencia, perseverante, un erudito, un hombre lleno de virtud, que fue muerto, fue asesinado por unos herejes por haber sido nombrado por la iglesia como inquisidor. Lo que pasa es que hoy por hoy nosotros escuchamos hablar la palabra Inquisición y nos agarran los pelos de punta, como si fuera algo tremendamente hoy horrendo. ¿Qué más? A ver, el proceso, ahora estoy recordando de memoria. Hay un sí, libro sí. muy bueno que si le sirve, hay un libro de mi amigo, Cristian Rodrigo Iturralde, un historiador muy bueno argentino que escribió un libro titulado La Inquisición, un tribunal de misericordia. Muy, pero muy bueno. Por ejemplo, las declaraciones recibidas bajo tortura, ¿sí? Eran inválidas hasta tanto después la persona que había sido torturada, ya en tiempo de tranquilidad, no declarase nuevamente la veracidad de esos hechos. Porque uno sabe que bajo tortura uno es capaz de decir cualquier cosa con tal de que te dejen en libertad. Entonces no valía la declaración bajo tortura, en la cual no podía estar el cura, reitero, no podía estar el sacerdote ni el fraile porque quedaba irregular para la administración de sacramentos,
O sea, todas las imágenes que uno ve del tipo, de la tipa en una rueda y pinchándolo, que lo están haciendo pelota, lo están estirando con un cura al lado, que se está esto es mentira. O sea, eso no podía darse en la práctica. Primero porque no era la iglesia la que se dedicaba a eso. Era en todo caso la policía, para decirlo de modo fácil, el derecho penal de la época. Y en el segundo caso, porque quedaba irregular el fraile, el cura. Entonces, los procesos eran siempre bajo justicia. O sea, uno dirá, pero no puede haber habido algún exceso. Obviamente, en toda cosa buena incluso se puede uno exceder. Pero no era lo habitual, no era lo habitual. Ok. Y en esa época, ¿cuál era como las herejías principales que la Inquisición buscaba erradicar? Como, y bueno, y también aprovechar, yo creo que lo hemos mencionado, pero ¿qué se entiende por herejía? Porque creo que algunas personas al escuchar lo que dijo al principio de que si un musulmán dice algo, pues no, es Mm. catalogado como herejía, así puede también Bien. definir esa palabra. La palabra herejía viene del griego, jaireo, que significa quitar una parte, ¿no? Entonces, jaireo es quitar una parte y dejar otra. La herejía es el pecado contra la virtud teologal de la fe, ¿m? Que deja una parte del contenido de la fe, pero quita otra. Y al quitarla, o la llena con otra cosa, o la tergiversa. Por ejemplo, una herejía es decir, por ejemplo, que María Santísima no fue virgen antes, durante y después del parto. Una herejía es decir que en la Eucaristía no se encuentra verdadera, real y sustancialmente presente el cuerpo del Señor. Una herejía es decir que Jesucristo no es Dios, solamente un hombre, ¿no? Bueno, entonces Jesucristo existió, sí, está bien. Creo en Jesucristo, pero no es Dios del todo. La Virgen María, bueno, sí fue virgen, pero antes del parto. Después ya no, después tuvo más hijos. Esas son todas herejías, ¿no? Bueno, entonces, porque la herejía es un pecado contra la fe, y como la fe era la vida del alma en aquella época, y negar o tergiversar o corromper la fe iba contra el orden social cristiano, también se caratulaba el pecado de herejía como un delito penal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿contra qué herejías principalmente surge la Inquisición? Contra una sobre todo, una muy conocida en aquella época, ahora no, no es tanto, pero es la herejía llamada de los cátaros, ¿no? Cátaro en griego significa los puros, ¿no? Los cátaros es una herejía que surge en el sur de Francia, en el norte de Italia, donde planteaban una especie de cristianismo, digamos, a lo primitivo, digamos, entre comillas, en el más sentido de la palabra. Entonces decían, bueno, que había que purificarse de un montón de cosas, era una especie de neomaniqueísmo. Había que purificarse de la vida del cuerpo, porque el cuerpo era malo, decían ellos, el alma buena, el cuerpo malo, igual que Manes, igual que los maniqueos. Y entonces había que dedicarse mucho tiempo al ayuno, a la mortificación, a la vida de sacrificio. Y después de un buen tiempo ya uno podía dedicarse a las orgías, a las comilonas, a todo lo demás, ¿no? Por eso la herejía de los cátaros, los puros, ¿no? Surge en el Languedoc, en la zona sur de Francia, el norte de Italia, y por eso surge algunas de las órdenes religiosas. Por ejemplo, la orden de los predicadores, se llama orden de los predicadores porque fue instituida por el Papa para que predicaran orden de los predicadores, en cabeza de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, ¿contra quién? Contra la herejía cátara. ¿M? Por eso los primeros inquisidores fueron los dominicos, ¿no? Uno va a ver siempre el traje del dominico, el hábito blanco con la capucha negra y todo, porque eran dominicos. Entonces, ahí está. Torquemada era dominico. Torquemada es un santo varón. Y se lo ha denigrado como si fuera no sé, un nazifascista que mataba y comía niños porque no, por gusto nomás. Es un disparate total. Era un hombre súper virtuoso, ¿no? San Pedro de Verona, digo, el primer mártir que tienen, de los primeros que tienen los dominicos, inquisidor, también lo mismo, ¿no? Bueno, Santo Domingo Guzmán predicó toda su vida contra la herejía de los cátaros. Entonces nace contra justamente esto. ¿Y por qué entonces no puede cometer una herejía un ateo o alguien no bautizado o un musulmán o un judío? Y porque no tiene la fe. La virtud de la fe viene fundida por eso en el momento del bautismo. Si yo no tengo fe, si un musulmán dice que la Virgen María no fue virgen, no es una herejía. Porque para él, materialmente sí es una herejía, pero para él no se le computa como tal porque él no está bautizado. Así como si un judío dijera que Jesucristo no es el Mesías, ¿no? Que todavía el Mesías lo estamos esperando. Bueno, el judío, el tipo no tiene fe. Por lo tanto, desde el punto de vista objetivo, sí es una herejía, pero a él no se le puede imputar como una herejía porque él no tiene fe católica. ¿Mm? Solamente entonces es pasible
de ser investigado por el delito de herejía la persona que ha sido bautizada, nada más. ¿Mm? Ok, listo. ¿Está? Gracias, padre. También, en cuanto, ya entrando más en los mitos y en las realidades de la Inquisición, ¿cuáles son, valga la redundancia, cuáles son los mayores mitos sobre la Inquisición que se ha perpetuado en la historia y tanto también en la propaganda anticatólica? Bueno, quizás los primeros son estos que te decía antes, Ujú. que la iglesia perseguía a la gente porque pensaba distinto, nada más. Nadie entiende por qué entonces. Que la iglesia se dedicó a cazar brujas, ¿no? Entonces, Inquisición igual casa de brujas. La casa de brujas viene con el mundo protestante, principalmente protestante, no hay que olvidarse de eso. Vayan, investiguen. Después, que perseguían a los judíos, que mataban a los musulmanes, que impedían que uno se expresara libremente. Bueno, son siempre los mismos, ¿no? O sea, de fondo está siempre la misma historieta. Entonces ponen como ejemplos, qué sé yo, no sé. Oh, fíjense cómo quemaron a Santa Juana de Arco, ¿no? Juana de Arco fue quemada, en todo caso, injustamente, sí, ciertamente, por un tribunal de la Inquisición que no era católico. ¿M? Sino que era filo sedevacantista de un antipapa incluso, de un antipapa. Por eso es que después la iglesia tuvo que decir esto fue un desastre, y tanto que después no solamente que se la reivindicó, sino que se la santificó. Pero se sigue multiplicando. Entonces, basta con que uno lea algo de lo que fue la Inquisición para darse cuenta, y porque aparte están las actas de los procesos de la Inquisición. Por ejemplo, si uno se va a Sevilla, se encuentra en el Palacio Episcopal de Sevilla las actas del Santo Oficio. El Santo Oficio se llamaba así al Tribunal de la Inquisición, donde cada uno de estos procesos se encontraba directamente documentado. Probablemente sea el tribunal más documentado de la historia. Pero bueno, como se ha hecho de esto un velo cinematográfico, novelístico, fabulesco, bueno, se repite hasta el cansancio una mentira, y una mentira dicha 1000 veces se transforma en una verdad, ¿no? Y padre, esas personas que apenas están comenzando a leerlo de la Inquisición, es evidente que se van a topar con falsa información. ¿Qué consejo podría darles para poder diferenciar la Inquisición católica de las persecuciones religiosas de territorios protestantes? Justamente lo que mencionaba, la casa de brujas y todo ello. Bueno, hay un libro famoso que yo recién cité, el de Ujú. que está Rodrigo Turralde, donde va documentando justamente punto por punto, ¿no? Eh, a ver, uno no aprende por videos, ¿no? Uno puede, en todo caso, comenzar a despertarse en algunos puntos, ¿no? Sí. Pero después nada reemplaza a la sistemática, de pausada, criteriosa lectura que uno puede hacer sentado en un escritorio y leyendo y tomando nota. Es el único modo. No, no, no. Otro yo al menos no conozco. La inteligencia artificial no llegó a meternos un microchip para que conozcamos todo todavía. Y ahora, padre, en cuanto al impacto de la Inquisición en aquella época, eh, ¿cuál fue ese impacto que tuvo en la sociedad, tanto positiva como negativamente? Bueno, positivamente, mucha gente empezó a cuidarse mucho más, a no decir herejías, ¿no? Sí, Y muchos herejes se convirtieron. Porque si uno deja que los herejes sigan su rumbo, no solamente que contaminan en todo caso a una sociedad predicando sí. una falsedad contra la fe, sino que ellos mismos se hacen mal. Porque la persona que está viviendo en la mentira o en la falsedad no está siendo más libre, está siendo más esclava. Entonces, bueno, eso por un lado. Por un segundo lado, desde el punto de vista puramente humano, el tribunal de la Santa Inquisición, el Santo Oficio de parte de la Iglesia, ayudó a que no se cometieran aberraciones respecto de personas. ¿Por qué? Porque se pedía y se exigía un juicio justo. No porque simplemente uno me acusaba, bueno, ya está, era detenido y capaz que me torturaban o me mataban. No, no, no. No, la iglesia justamente fue la salvaguarda de que hubiese un debido proceso penal respecto del acusado. No hay que olvidárselo nunca, ¿no? La iglesia estaba de parte del acusado para ayudarlo, no para que se condenara. Y por eso buscaba justamente el arrepentimiento en el caso que fuera culpable. Y si se arrepentía, reitero, se conmutaba la pena. Debe ser el único tribunal. Si uno lo agarran robando o matando y uno después se arrepiente, ¿qué va a decir el juez penal hoy en día?
Ah, bueno, perfecto. Usted se arrepintió, entonces no vaya a la cárcel. No, no pasa nada. No, va a la cárcel igual, aunque usted se arrepienta, no pasa nada. Ujú. En el caso de la Inquisición, si uno se arrepentía de un delito como ese, se le conmutaba la pena y capaz que le decían, bueno, usted tiene que hacer ayuno, rezar tantos salmos o lo que sea. Pero no recibía la pena más grande, ¿no? Por eso es que, bueno, fue muy beneficiosa. Por eso te decía antes que muchos presos buscaban decir herejías cuando se encontraban detenidos por otras causas para encontrarse bajo la jurisdicción penal de la Inquisición. Y padre, ¿será que en estos tiempos necesitamos una nueva Inquisición? Bueno, a ver, te dije lo que te decía antes, Inquisición Sí, sí. existe también el día de hoy. Lo que pasa es que lo que se ha cambiado es la fe. Hoy Sí, la fe es la fe en el hombre caído. Antes era la fe en Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza puede sacarse? Que siempre es importante saber defender la fe, ¿no? Saberla defender de los que la atacan. Obviamente uno ahora no tiene la posibilidad aunque existe hoy por hoy todavía la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe o el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es la que intenta guardar la integridad de la fe. Pero no existe hoy en día de parte de los estados en la convocatoria de la iglesia para que trate de defender, porque no hay más cristiandad. O sea, hoy no vivimos más en un régimen de cristiandad. ¿Hay cristianos? Sí. ¿Hay cristianismo? Sí, pero no hay cristiandad. ¿Por qué? Porque los principios evangélicos no gobiernan los estados. Entonces, lamentablemente, hoy ningún juez va a llamar a la iglesia para decir, bueno, ok, acá estamos aplicando bien la ley respecto a este tema, ¿no? Para que ilumine, no para que gobierne, sino para que ilumine. Entonces, ¿qué enseñanza uno puede sacar? Que hay que defender siempre la fe. En segundo lugar, que hay que saber defender incluso la fe desde el punto de vista de la historia. Mucha gente deja de creer en la iglesia, deja de creer en Dios, no tanto porque le atacan la fe o porque atacan a la Virgen o los santos. Deja de creer en Dios o deja de practicar su fe porque le atacan su historia. ¿Mm? Esto es lo que yo llamo una apologética histórica, saber responder desde la historia cuando nos atacan la fe. ¿Mm? Si yo no conozco la historia de mi familia y me ataca mi familia, bueno, probablemente empiece a dejar de tener afecto por mi familia. Si yo no conozco la historia de la iglesia, ¿no? Y me atacan la iglesia, probablemente yo comience poco a poco a alejarme de ese amor a la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Por eso es que es importante conocer este tema, como también otros tantos, que son las llamadas famosas leyendas negras de la iglesia, para poder saber responderle a la gente del día de hoy. ¿Mm? gracias, padre. Bien. Y usted me recomendó anteriormente un libro muy Yo interesante. recomendé el libro La Inquisición, un tribunal de misericordia. La Inquisición, un tribunal de misericordia, de Cristian Rodrigo Iturralde. Cristian Listo. Rodrigo Iturralde. Yo creo que es lo mejorcito que hay en lengua española. ¿Y habrá algún otro tipo de libro que pueda servir? Sí, hay varios más. Quizás puedan leer de Vittorio Messori, Las leyendas negras de la iglesia. Las leyendas negras de la iglesia es un clásico de Vittorio Messori con doble S. Bueno, hay algunos más también, ¿no? Pero creo que con eso tienen para empezar tranquilamente. Ok, Ujú. listo, padre. ¿Y Sí. usted qué mensaje le podría dar a quienes aún ven la Inquisición como un ejemplo exclusivo de intolerancia, represión? Y si también podría decirme como una reflexión suya de todo este tema. Bueno, a los que todavía lo ven como un ejemplo de intolerancia o represión, les digo que son ignorantes, simplemente, no son malos, es por falta de conocimiento, no por maldad, que vayan y que lean, ¿no? Hoy por hoy está todo, hoy el que no se quiere documentar y que no quiere leer es porque no quiere. Antiguamente hacía falta ir a una biblioteca, acreditarse, sentarse, pedir fotocopiar, bueno, en fin. Hoy con un clic uno llega a leer libros incluso antiguos, así que no hace falta moverse ni siquiera de la casa. Em, entonces, bueno, solamente la verdad los hace libres, ¿no? El error o la mentira, la falsedad nos termina esclavizando. Y bueno, nada, no puedo mover yo la voluntad de nadie, puedo invitar a que uno se ponga a leer, a investigar, pero nada más. Que hay que saber defender la fe siempre, que no hay que dejarse vender gato por liebre, sobre todo con este tema, con la conquista de América, con la Edad Media, como la Edad Oscura, las típicas cosas que se nos meten en la cabeza, el genocidio de España en América,
Bueno, este tipo de cosas que el feminismo y el machismo en tiempos del cristianismo, de todas estas tonteras que todo el tiempo escuchamos, ¿no? Que el único modo de ser libre es intentando buscar la verdad. Y cuando uno intenta buscar la verdad, termina siendo encontrado por ella, siempre. ¿Mm? Gracias, Padre. Por ¿Cree que favor. podemos terminar este programa con su bendición? Claro que sí, claro, como no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y Y con con tu tu espíritu. espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por la invitación. A usted, Padre, muchísimas gracias por estar acá en este espacio. También, queridos suscriptores, gracias por estar acá. Si a ustedes les ha gustado mucho este video, les pedimos que dejen su like, compartan y comenten si les ha gustado este video. Muchísimas gracias. Y recuerden que si ustedes se sienten cansados y agobiados, acudid a San José y te a Joseph. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más videos.